Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde del 10 de diciembre del 2018. Bueno, y hoy tenemos un programa muy interesante para todos nosotros y esperamos que también para todos ustedes. Hoy platicará con nosotros el maestro Dharmachari Upekshamati del tema Mindfulness, también conocido como conciencia plena. Importante herramienta para controlar desde su origen el estrés, episodios crónicos de depresión y adicciones, entre otros. Y también nos ayuda a optimizar la calidad de vida y la salud de cualquier persona. El maestro Upekshamati nos va a decir en qué consiste y cómo podemos aprovecharla. Estoy seguro que el programa de hoy nos hará crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias a ustedes porque están permitiendo que entremos a sus hogares. Acérquense al radio, saquen pluma, papel y preparen sus preguntas. El maestro Upekshamati les dará respuesta a todas. Yo soy Luis Adame y para que nos vayamos conociendo quiero presentarles al equipo de Vivir con Sentido que estará con ustedes. Ana Paula Jiménez, terapeuta Hola. En integración emocional. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes aquí en este programa de Vivir con Sentido, y ahora con un tema extraordinario porque nos alivia el sufrimiento. Me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Dharmachari Upekshamati y Ana Paula, que es fan, nos va a platicar un poquito más acerca de su trayectoria. Claro que sí, el maestro Dharmachari Upekshamati es el fundador de los centros budistas de la Ciudad de México. Actualmente es director de ediciones CBCM y además imparte cursos, retiros por toda la República y es un placer y un gusto que nos acompañes. Bienvenido. Gracias, Ana Paula. Gracias a todos, muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias a ti por el tiempo que nos estás dedicando, el traslado, que pues yo sé que en esa ciudad no es nada fácil, lo valoramos y te lo agradecemos muchísimo. Sí, vine desde hace 4 cuadras de aquí, sí. Pues sí, está cerca, ¿verdad? Sí, el centro budista está en la Roma, sí. Oye, pues la pregunta clásica, no se puede evitar. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, la palabra mindfulness viene del inglés, es una traducción de otra traducción de un término, de varios términos en el budismo. Literalmente, mindfulness significa atención consciente o conciencia plena. Es la manera en que se utiliza o como se ha traducido coloquialmente. Sin embargo, mindfulness es todo una técnica que a la par es un programa. El programa tiene que ver con atención consciente, con esta facultad que todos tenemos inherente de estar alertas o de hacer presente nuestra experiencia. Pero, dado que es un programa, lo que intenta es profundizar en esta facultad y poder llevarnos no solo a estar presentes y estar conscientes, sino a descubrir opciones de cómo no actuar de forma automática, sino poder detenernos, experimentar lo que está aconteciendo en nosotros, experimentar nuestro entorno, experimentar incluso otras personas y a partir de esto encontrar opciones de cómo responder. Es la facultad, digamos, deliberada con la cual prestas atención a algo para así poder responder o crear el espacio interno para responder de la mejor forma. Oye, ¿se trata un poco de evitar pensamientos inútiles? De alguna forma sí, si te fijas, una de las cosas por las que se usan más esta técnica o este programa de mindfulness es con respecto al fenómeno común de rumiación, lo que se llama literalmente rumiar. Si te acuerdas, la palabra rumiación se utiliza más bien para lo que hacen los animales en el proceso digestivo. Si alguna vez has estado ocioso viendo cómo una vaca mastica el pasto, lo que hace es lo mastica, después lo ingiere, lo traga, pero después la vaca vuelve a sacar el bolo que ya masticó y lo vuelve a rumiar. Ese proceso no lo hacemos nosotros digestivamente, pero lo hacemos a un nivel en nuestra propia experiencia, en nuestros propios pensamientos. Oye, entonces en lugar de buscar una solución, nos dedicamos a rumiar el problema. De alguna forma lo que estamos haciendo es
obviamente, naturalmente, tenemos que pensar, tenemos que experimentar nuestra experiencia en términos de pensamiento. Lo malo es que no dejamos que ese pensamiento se dé y tratamos de buscar opciones, sino rumiamos una y otra vez el mismo pensamiento, generando una calidad de repetición, de tedio. ¿Y sabes qué? ¿A qué es análoga? Esa experiencia es análoga a estar secuestrado por la persona más tediosa y autorreferenciada, que en este caso somos nosotros. Así de plano. Bueno, y además Mucho, nuestra pues, mente ¿no? se va también, como tú le dijiste, se va al futuro, se va al pasado, se va al futuro, se va al pasado. Somos como catastrofistas por naturaleza y también el hubiera. Sí. Y entonces el mindfulness nos ayuda muchísimo para vivir en el presente y le quita el drama a la vida, ¿cierto? Sí, Bueno, de muchos. somos catastrofistas y al mismo tiempo somos el otro lado, ¿no? Todo es maravilloso, no pasa nada. Exacto. Igual, ¿no? Extremistas. O sea, los pensamientos inútiles van girando hacia los dos lados. Un péndulo. Ahora, Exacto. yo quiero enfatizar, y sobre todo lo que enfatiza mindfulness, es que esta es maravillosa la facultad que tenemos los seres humanos de traer a nuestra propia experiencia en el proceso de pensar y de a partir de ahí reestructurar nuestra experiencia. Esto es una maravilla que nos hace propiamente humanos. Entonces, el budismo, que es de donde viene, y mindfulness, que es la derivación en estos métodos, no tiene una, digamos, crítica hacia el pensamiento, sino lo que trata es de entrenarnos. Aquí hay, los pensamientos son eso, pensamientos, no son realidades, son formas de articular tu experiencia y de reflexionarla, de hacerla objetiva, de poder discurrir con ella. Pero hay pensamientos que son útiles y hay pensamientos que no son útiles. Lo que tratas es de aprender a distinguir uno del otro y poder cultivar aquellos que son útiles y mantenerlos y poder prevenir, cuando se puede, o erradicar aquellos que son inútiles. Además, mindfulness es un estilo de vida. Yo lo conocí hace como 20 años a través de la meditación vipassana, que es más o menos una derivación, pero sin embargo lo conocí sin nada de carga religiosa. Ah, claro, sí. No tiene carga religiosa, sino es más bien un método de vida, un método que te trae al presente. Ni religiosa ni cultural. Es un sistema de vida, es un método, como tú decías. O sea, ¿tú Upekshimati. crees que sería malo que esto fuera religioso? No, sino que hay algunas personas que a lo mejor pudieran tener algún tipo de conflicto si hablamos de budismo y hablamos de otras religiones, pero claro. este más bien es un sistema que puede aplicar cualquier persona y es nada más atención plena, conciencia Claro, plena. sí. Ahora, el objeto de todo el programa de mindfulness tiene que ver con algo inmediato. Lo primero es concreto y lo que trata es de no llevar a la mente a rumiar ahora en teorías, porque muchos de los sistemas de pensamientos, sistemas filosóficos, a veces se pierden en su propia verbosidad y crean edificios fabulosos, extraordinarios, andamios teóricos, pero que muchas veces no ayudan a las personas a encontrar prácticas formas. Ahora, acordémonos que este sistema de práctica vino desde el Buda. Y el Buda era una figura, digamos, fundador de un sistema de práctica, de una religión si quieres, pero que era más parecido a un médico o era más parecido a un ingeniero. Él trataba de derivar de los pensamientos, de la cultura, de lo que se podía articular con el pensamiento, derivados prácticos. Exacto. Siempre estaba buscando algo práctico. Y mindfulness toda la idea se origina de una analogía con la jardinería. El Buda daba la analogía de que la mente es como un jardín. Los jardines, para que florezcan, para que tengan un verdadero desarrollo, tienes que primero ubicar aquello que quieres cultivar y aprender a mantenerlo. A la par tienes que ver aquello que tienes que erradicar o tienes que prevenir. Obviamente lo que tienes que erradicar y prevenir son las pestes, son microbios, son cosas Las hierbas malas. Las hierbas malas, o Arrancarlas. ciertas plantas que pueden interferir en la ecología. Ahora, el Buda lo que trataba de decir con esto es que la mente es un poco como una ecología, la cual puede ser poludida o puede ser purificada y puede florecer. En ese sentido es como mindfulness trata a la mente. ¿Qué hay en tu mente que debas de prevenir, que verdaderamente es inútil para tu propia experiencia y qué hay que debas de erradicar? ¿Qué tienes que puedes cultivar y mantener? Y a partir de eso hacerlo. Lo único es que para hacer eso tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Y la técnica cómo es? O sea, Muy bien. va sobre esto, ¿qué es lo que haces?
Esa es una pregunta práctica que es muy importante. Bueno, lo primero es darte cuenta que ya tienes esta facultad de atención consciente o conciencia plena. Ahorita el hecho de que las personas están oyendo el radio está un proceso o la función de atención consciente o de conciencia. Tal vez no sea una conciencia completamente plena de todo lo que está aconteciendo en su experiencia o la posibilidad de lo que pueden experimentar, pero cuando menos tienen esta función de conciencia ahí presente. Y con esto están escuchando el radio, están escuchando tal vez el sonido del tráfico que está alrededor, si están en un Cuando coche. estás comiendo, cuando estás leyendo, cuando estás en todos tus momentos de vida, ¿no? Estar en ese momento presente y también meditar, ¿no? Claro, pero ese es el primer fundamento de la atención consciente al cuerpo y sus sensaciones, que incluye los sentidos. El segundo fundamento es derivar una conciencia de cómo respondes a lo que tus sentidos te dan o tus sensaciones delatan. Es decir, todos tenemos una respuesta hedónica a lo que está aconteciendo, ya sea de agrado, de desagrado o neutral. Y mucho de lo que acontece a nivel de pensamiento, de rumiación, de reacción, de todo, tiene que ver con identificar ese primer germen de experiencia que es tu respuesta hedónica. Una autoobservación entonces de ti mismo en qué es lo que estás haciendo y una vez que tienes esa experiencia. Exacto. Responde a lo que tú vives, ¿no? Exacto, pero esta observación tiene que ser un poquito más como la observación que haría una persona que está tratando de contemplar algo, mirar contemplanza, simplemente está observando sin tratar de discernir juzgar. o de juzgar. Oye, pero eso ha de ser Particular. dificilísimo, ¿no? Tengo que estar consciente de cada movimiento que hago, siempre. Bueno, en realidad el proceso de aprendizaje siempre es eso, detenerte y hacerte demasiado consciente para después fluir en un estado de plena conciencia. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te empiezas a ser consciente de tus emociones? El hacerse consciente de las emociones para el budismo y sobre todo para mindfulness no es tan difícil. Lo que primero predica la gramática de tus emociones es a partir de tus sensaciones. ¿Dónde experimentas lo que está aconteciendo ahorita? ¿Cuál es su origen? Puedes verlo, por ejemplo, muchas veces nuestra mente no capta inmediatamente lo que sentimos o lo que pensamos de forma rápida, pero nuestro cuerpo sí. Claro. Esta pequeña taquicardia, digamos que estás en una situación en la cual vas a empezar una conversación delicada, digamos con tu mujer, en la cual Una entrevista de chamba, ¿no? en la cual le quieres hablar de el último recibo de la tarjeta de crédito que compartes con ella. Y tú sabes que tu mujer tiene una particularidad, historia contigo con respecto al dinero, y el dinero siempre es delicado. Ahora, en el momento que sabes que tienes que tener esta conversación, empieza sensaciones En el cuerpo, claro. tomando lugar. ¿Cómo las identificas? Las identificas por tus manos empezando a sudar, las identificas por tu respiración cambiando, una ligerísima taquicardia, tu quijada. Mindfulness te enseña a ubicar esas partes, esas rutas, desde donde tu cuerpo te está diciendo qué es lo que va a acontecer. Estábamos platicando de que es una práctica, es un programa. Sí. Cuando dijiste es una práctica, se refiere a que lo filosófico aquí no entra. No en un sentido en términos inmediatos, práctica es algo concreto, algo que aprendes, es una habilidad que aprendes y que vas desarrollando con el tiempo. Y no es algo que cura. Bueno, depende qué quieras decir con curar. Pues es que luego uno se va con la idea de que te cura más que controlar, por ejemplo. Sí, en realidad lo que tratas es con mindfulness, que es como conciencia plena, es primero volver a tu experiencia, volver a lo que es real, volver a lo que está ahí. Más que entrar en esta esfera de pensamiento, sentimiento, anticipación, proyección, todo lo que acontece muchas veces que no es lo que está pasando, tratas de volver a tu cuerpo, a lo que sientes, cómo respondes, a la manera en que tu mente articula lo que está pasando y a las opciones que están presentes con respecto a eso que estás pensando o sintiendo. Y realmente en el último, que es el último fundamento, son 4, cuerpo, sentimientos, pensamientos y qué vas a hacer con los otros 3. Es decir, esa dimensión de tengo opciones, que la vas aprendiendo. Es algo casi mágico, ¿no? Que en el momento que haces consciente de algo, se abre la posibilidad de cómo responder. Es casi como que tocas base
vuelves a casa y a partir de eso permites que acontezca lo que está alrededor tuyo sin la compulsión de responder de una manera. Y sin juzgar, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención esto del mindfulness, que es aceptar tu vida como es ahorita, sin juzgarla, para que desde esta paz puedas ver opciones. Porque si estás en sufrimiento no puedes ver nada, te ciegas, o si estás con un dolor crónico o algo así, te ciegas. Sí. Entonces, Por eso es la idea de no rumiar. Exactamente, desde esta paz, aceptar lo que tienes ahorita y desde esta paz tomar las decisiones de acuerdo a las opciones que tengas. Sí. Ahora, una de las cosas que es común en un estado de estrés, la mayoría de las personas aprenden mindfulness, ya sea como meditación o como programa de vida o de una forma más intensiva en retiros, es porque padecen de algo. En la mayoría o muchas de ellas pueden ir por estrés. Estrés que se da a través de la vida cotidiana, es lo más normal. Pero una de las cosas que aprendes con el estrés inmediatamente es que el estrés no es algo que acontece a uno, sino es algo que uno hace. Es una respuesta, digamos, emocional o de pensamiento con respecto a lo que está aconteciendo. Y a partir de esa sola idea, devuelves o retomas control con respecto a la forma que respondes. Fíjate que es lo que a mí me gusta mucho de lo que estás platicando, porque como comentábamos ahora sí que en el corte, ¿verdad? Las emociones es el pensamiento. Cuando uno habla de pensamiento, uno cree que es muy intelectual, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo pienso y analizo mucho las cosas. Y realmente ese pensamiento tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo. Y se pone a imaginar y a pensar y hace todo esto, ¿no? Sí. Cuando tú mencionas esta parte del estrés, Luis cuando mencionaba de si cura, me da la impresión que esta técnica puede hacer que ese pensamiento desaparezca cuando tenga que desaparecer y entonces entrar en una parte más intelectual, quitar esta parte emocional que es la que te da el estrés, el nerviosismo, el miedo, la ansiedad, etcétera. Bueno, eso opera si tú eres del tipo de persona que articulas o de alguna forma reestructuras, por decirlo así, tu propia experiencia a través del pensamiento. Pero hay personas que tienen como una tipología más emocional y necesitan una forma más emocional o sensorial de poder disminuir su carga, digamos, de estrés o de preocupación o de rumiación. De alguna forma lo que mindfulness te enseña es que hay cosas que sí puedes cambiar, pensamientos, y hay cosas que no puedes cambiar, sentimientos. Tú y yo tenemos ya una disposición por cualquier razón, por cultura, por biología, por circunstancia, por aprendizaje, a responder a ciertas cosas de una manera emocional particular. Y no es algo que podamos controlar. Quizás tú respondes al clima frío de una forma particular. Y eso tal vez no es el asunto. Mindfulness no te dice, cambia esa actitud con respecto al frío. No, esto es lo que acontece. Cuando hay frío, me siento irritado. Ahora, mindfulness lo que te dice es, por supuesto, el frío es desagradable, tu cuerpo no está equipado como para tolerar demasiado. Eso es una forma de advertencia que tiene toda tu piel, todo tu sentido nervioso y demás. Eso no lo puedes cambiar, lo desagradable del frío. Lo que sí puedes cambiar es tu respuesta a esa emoción. En otras palabras, es como si hubiera, en la génesis de toda nuestra experiencia, hubiera una sensación que lleva a una emoción, una respuesta hedónica, y de ahí hay otra emoción que es como el reflujo de esta. Claro. Me molesta el frío, que se puede articular en términos emocionales inmediatos, como con otra sensación de detener o de rechazar o lo que sea, o con una articulación particular. Me choca el frío porque, y empiezas toda una idea catastrofista, me voy a enfermar, esto está mal, no debería estar tan frío, o asume mucha. Todo ese toda esa automática respuesta, ya sea emocional o intelectual, a un hecho tan natural como lo desagradable que es el frío, es lo que sí puedes detener y cambiar. Y lo que te das cuenta es que cuando haces eso y te entrenas, la experiencia de frío no es tan grande. No es tan grave, exacto. O sea, le quitas el drama a la vida. Yo tengo muchos pacientes con ansiedad o con depresión a los cuales les receto que practiquen mindfulness porque su mente se fue al futuro, se va al pasado y como tú dices, están rumiando y rumiando y rumiando. Tenerlos en el presente les alivia el 90% del sufrimiento. Dolor hay,
pero el sufrimiento en sí, el drama de la Sí, vida, claro. lo alivia, y a mí eso se me hace como muy terapéutico, y es como un sistema que puede ayudarnos a nosotros los terapeutas a lidiar con este tipo de dramas. ¿Sabes dónde se vuelve más interesante mindfulness? Sobre todo si eres un poquito como que estás buscando un deleite en la vida. Es que mindfulness también te enseña de que no solo debes de trabajar con respecto a emociones desagradables o a sensaciones desagradables para no hacerlas peor, sino también te enseña que muchas sensaciones que tienes son agradables. Comer algo delicioso, rico, es agradable. Bañarte en una tina es agradable. Abrazar a alguien es agradable. Ponerse ropa limpia es agradable. Hay muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una experiencia agradable, tenemos el hábito de tratarla de agarrar y aferrarnos a ella, generando un proceso en el cual de algo que potencialmente puede ser agradable o muy agradable, drenarlo de ese gozo por la ansiedad que hay cuando acontece algo agradable. Genera un apego, ¿no? Todos tenemos una experiencia, digamos, como cuando tienes un hambre natural, después de hacer ejercicio, de estar en una situación y demás, y de repente te topas con que te trajeron una comida rica, y te serviste un chile relleno, capeado, con una salsita, en fin, está agradable. Y empiezas, lo tomas y está en el punto, está riquísimo. Pero en el proceso de degustarlo, tu cuerpo naturalmente, tus emociones dicen, quiero más, y quiero más. Y empiezas a dirigir todo tu gusto a una estrategia como para aferrarte. Esto tiene un origen biológico. Los seres humanos estuvimos en la sabana africana durante mucho tiempo con una ingesta muy reducida de calorías, la cual cuando encontrábamos fuentes de calorías teníamos que aferrarnos a ellas y a tomarlas. Esto hace complicado nuestro cerebro porque cuando encontramos una experiencia agradable nos aferramos a ella, la agarramos o empezamos a crear una proyección de cómo voy a tener más. Volviendo a la mesa donde estás con el chile relleno, estás enfrente del plato de los chiles rellenos y ya estás calando, sin acabarte el primero, si te va a alcanzar el tiempo a tomar el segundo antes de que las personas en la mesa se los acaben. Y eso es rumear igual. Bueno, eso lo que hace es quitar una dimensión de gusto a algo que potencialmente es muy placentero. En el presente, exacto. Y eso es algo que te enseña también. Permite al placer ser lo que es y permítele irse. Disfrutarlo en ese momento. Como disfrutar la vida. Sí, de alguna forma es disfrutar lo que está aconteciendo ahí, porque no solo es disfrutar, sino también no te sientas culpable de lo que disfrutas. Yo recuerdo que mi papá tenía una costumbre horrorosa de cuando mi mamá cocinaba muy bien, nos sentábamos en la mesa y ya que estábamos a punto de comer algo delicioso, decía cosas como: recuerden que hay niños que se están muriendo de hambre y que no tienen este tipo de comida. Y decía, ¿para qué hace eso? ¿Para qué nos quita el pequeño deleite? Creo que todos hacemos ese tipo de cosas a veces. Tenemos una llamada de Pedro Mireles que nos pide, maestro, ¿cómo te contacta? Bueno, yo trabajo para los centros budistas de la Ciudad de México. Uno está en la calle Jalapa, número 94, en la Roma Norte. Ahí por donde está Álvaro Obregón. Y el otro está casi en el centro de Coyoacán, en Felipe Carrillo, puerto número 72. Estas son las dos, digamos, sedes del centro budista, pero lo más inmediato es budismo.org.mx. ¿Algún número de teléfono o no? Sí, es el 55-25-0086. 55-25-0086. Saludos a Luneta, un beso. Ricardo Sánchez, abrazo. ¡Qué goliza! Felicidades. Paulina Cuevas, saludos a Pucheritos, otra vez Pucheritos. Y saludos a Lolita, Susana y David Cario. ¿A qué edad se puede empezar a practicar el mindfulness? Bueno, en realidad, en lo que se llama el budismo propiamente, se practica a partir de que las personas nacen en un seno, digamos, del budismo. Las personas pueden, pero lo que haces es que hay diferentes niveles de practicar mindfulness. Para los niños, lo más importante es volver a una conciencia de cuerpo. Lo que tratas de enseñar en términos de conciencia a los niños es hacerse consciente de sus cuerpos, sus sensaciones, su fuerza, todo el proceso natural que tiene el cuerpo. Ya con respecto a los adolescentes, son los más difíciles de enseñar, pero digamos a los adultos les enseñas que su experiencia acontece a diferentes niveles y pueden empezar estando conscientes de su cuerpo, después de la forma en que responden emocionalmente, por último de sus pensamientos y la opción que tienen cuando están plenamente alertas, plenamente presentes a estos tres. Lo que después acontece
es poder tener conciencia de otras personas. Como que es el siguiente nivel de atención plena. Una vez que estás plenamente, o cuando estás plenamente consciente de ti mismo, no puedes más que estar plenamente consciente de tu entorno y de otras personas. O sea, eso es lo que seguiría después. Sí. Haces conciencia y luego sigue el entorno. Sí, todo un programa. Los programas de mindfulness se dan a partir de, digamos, son como cursos de una sesión a la semana que son por 8 semanas. Y en este vas tocando cada uno de los aspectos. El primer aspecto que tocas es tu vida. Y cómo tu vida está, que realmente nuestra vida a veces vivimos un poquito como saturados. Estamos siendo distraídos por distracción de una distracción. Nuestra vida se está volviendo hasta cierto punto muy disipada. Los medios, las pantallas, redes sociales, todo. Entonces, a veces no tenemos una experiencia natural de las cosas. Y lo primero que aprendes es qué tanto de toda esa, digamos, saturación que tiene tu vida podrías reducir o podrías recausar o podrías reorganizar. A ese nivel puede ser revelado el efecto que puede tener en tu vida cuando simplemente reduces distracciones. claro. Yo voy al centro budista y ahí practico, etcétera. Pero también me dejan tarea. O sea, la tarea tiene que ser día con día. Eso es, realmente el proceso de aprendizaje no se da tanto en las sesiones en donde se instruye, sino en las pequeñas prácticas diarias que llevas a cabo en tu vida diaria. Entonces, mucho del programa de mindfulness tiene que ver con hacer, no grandes cambios en tu vida, sino pequeños cambios que generen un hábito positivo desde el cual empiecen a influenciar el resto de tu vida cotidiana. Y en mi trabajo lo puedo aplicar, obviamente. Sí, fíjate que hay mindfulness, hay una aplicación de mindfulness que tiene que ver con mindfulness empresarial. Ándale. Cómo utilizar esta facultad para trabajar de una forma más efectiva. Hay mindfulness para todo. Yo estoy esperando el mindfulness para la calvicie. Todavía no sé qué. Los Simpson practican. No, en realidad sí hay un programa de Los Simpson donde Homero y su hijo aprenden mindfulness. Y yo creo que es un signo moderno de que ya te estás volviendo claro, de la vida cotidiana cuando hablan de ese aspecto en Los Simpson. ¿El mindfulness te da opciones de cómo vives tu experiencia? Bueno, te da como un programa de cómo aproximar, hacerte más pleno o más consciente de tu propia experiencia. Y ya cuando estás más pleno y consciente, tú mismo decides qué son los matices que quieres conservar, por decirles así, las características que vale la pena y qué tan. Porque lo que te enseña mindfulness es que mucho de lo que pensamos, que creemos que somos nosotros, es nada más una respuesta habitual que hemos tenido a ciertas lo que vives. circunstancias. Sí, ¿cómo definen el estar consciente? Es buen punto. Bueno, inmediatamente es dar una deliberada atención a lo que está presente en ese momento. A lo que está pasando. Ya sea tu experiencia, ya sea la circunstancia donde estás, o ya sea algo que estás anticipando o algo que acabó de acontecer. Muchas veces se habla en meditación y en mindfulness, vivir en el presente, pero ese presente tiene 3 dimensiones. Vivir realmente en el presente es saber de dónde vienes, saber dónde estás y saber hacia dónde vas. Hay esa proyección hacia el futuro, bueno, esa proyección que tiene naturalmente el presente de manifestarse en un momento futuro. Y esa como desarrollo, esa génesis que tiene el presente de ser la conclusión de algo anterior. Como me doy cuenta de que me doy cuenta. Me doy cuenta que me doy cuenta y me doy cuenta por qué me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? Sí, claro, estoy claro. consciente de que estoy consciente, Sí, algo así. sí, y no es tan fácil, ¿eh? No. Sobre todo mindfulness no tiene, en realidad es muy sencillo estar consciente, y ahorita tal vez en el estarlo hablando nos estamos siendo pequeñamente conscientes. Lo difícil es recordar, ya que salimos de un contexto donde lo estamos diciendo, estar conscientes. En algunas disciplinas, por ejemplo en el Cuarto Camino, hablan de elevar el nivel de conciencia. Pero aquí yo lo entiendo un poco como esto de me doy cuenta que me doy cuenta. O sea, yo estoy aquí en el presente y como que me veo, como que es algo así. Sí, aunque si te fijas un poco... Habla de niveles. Sí, es como metafórico, es un poquito como evocativo el lenguaje de edificar o de subir o elevar tu estado de conciencia. Y depende de lo que quieras decir, pero muchas veces lo que tratas con estarte consciente es de crear una dimensión más profunda de tu propia experiencia.
Entonces, como puedes usar analogías como de profundidad o analogías de altura. Y por eso en el trabajo, por eso en la familia, por eso en todo esto que estábamos pareja. hablando. Sí. Mira, lo más importante es la necesidad que tienen las personas cuando se acercan a algo como mindfulness, meditación, incluso budismo. Lo primero que tratas de hacer consciente a unas personas es qué necesidad te trajo aquí. A partir de ese objetivo, conforme se haga más claro, primero toma provisional ese objetivo, porque lo que vas a aprender puede matizar lo que es ese objetivo. Pero está bien que tengas un objetivo, es una necesidad, es válida. Y a partir de eso vamos a hacer una estrategia como para empezar un proceso para poder satisfacer. Lo que te das cuenta mucho con mindfulness es que es gradual. Entonces, es individualizado el proceso. O sea, yo llego a un centro, tengo yo una problemática en especial y ustedes me ayudan que con esta técnica a enfocar o a superar Sí, creo que sí es individual, pero te das cuenta de que lo tienes que hacer con otros. Okay. Porque no tenemos todos los recursos ni toda la envergadura como para manifestar todo lo que necesitamos hacer por nosotros mismos. Mi propia conciencia me va guiando entonces en ese sentido. Con otros, o sea, como una guía. Tienes que prestar de un apoyo, de algo que te mantenga y sobre todo de algo que te oriente. Oye, pero no todas las prácticas y todas las terapias te apuntan a lo mismo, crear conciencia. Sí, de alguna forma. Sí, ¿Y cuál sería la diferencia del mindfulness? Depende qué tipo de terapia estás pensando. Pues por ejemplo, yo tengo un problema de estrés. ¿Cómo resuelvo mi problema de estrés a través del mindfulness? Pues mira, hay muchos, y fíjate, es difícil, porque hay tantos rubros hoy en día terapéuticos, pero sí, tienes razón, todas en esencia tratan de hacer o de crear una conciencia, digamos, más plena, una conciencia más profunda, una conciencia más clara, más práctica con respecto a la experiencia. Pero lo que también es común es que todas las personas se acercan a este tipo de metodologías por una necesidad, por hasta cierto punto, o estar insatisfechos. O por un sufrimiento. O que necesitan algo más. Un Porque apoyo muchas extra. veces la gente se acerca a este tipo de cosas no porque tengan un problema, sino precisamente porque su vida va bien y no están bien. Que esa es muy importante forma de darte cuenta. Muchas veces te das cuenta que no estás bien cuando estás bien. Estoy de acuerdo contigo, como cuando tienes algo que deberías de estar disfrutando y sin embargo no lo disfrutas, que eso es de lo que hablabas hace ratito, ¿no? No solo lo malo, también cuando te están pasando cosas buenas y no las aprecias en toda su extensión es porque hay algo que corregir, hay algo que no estás apreciando, algo que no estás viendo. Pero quizá no sea algo que esté mal. El darte cuenta de que lo que tienes, a pesar de que es satisfactorio a un nivel, no te está dando plenitud, puede ser un signo que tienes que buscar algo más, algo más profundo. O sea, el ser humano no nada más de pan, de una buena familia, de un buen trabajo, de un buen ingreso y de un iPhone se crean plenitud. Estoy de acuerdo. El ser humano necesita otros horizontes. Y a veces cuando las gentes satisfacen el horizonte natural, no tiene que ser gran cosa, ni siquiera un iPhone, puede ser algo natural, y siguen sentirse insatisfechos, es un signo que ya reconocieron que hay otra dimensión que no están tomando. Que hay algo más. Y eso es lo que empiezas a explorar con cosas como la meditación, la religión, la filosofía y terapia incluso. Claro. Yo insisto mucho en los pensamientos inútiles. Hay personas que están muy bien y ya están pensando que lo pueden perder. Exacto. Sí. Hay personas que están mal y bueno, Que se se van a van poner al otro peor. lado. Sí, que Y hay otros que dicen que todo es maravilloso, que todo está muy bien, que todo está perfecto, ¿no? Cuando no. O sea, que también es una negación. Que ¿no? también Esto es que una dices de los pensamientos inútiles y junto con todas las disciplinas buscan esto de la conciencia, se me ocurre por lo que te escucho, de que en algunas disciplinas esto de la conciencia tiene que ver también con el saber. Y por lo que me dijiste tú al principio, como que aquí le quitamos un poquito de esa tendencia y nos vamos a la parte práctica, ¿no? Sí. A no rumiar. Sí. A no Y rumiar. verdaderamente el conocimiento más pleno se da a partir de tener una plenitud de experiencia con respecto a eso que sabes. Una queja que tendría o que podría tener el budismo, no, el budismo la tiene, el Buda la tuvo, con respecto a la filosofía, es que puedes tener vistas hermosas con respecto a la existencia, pero eso no tiene mucha trascendencia si no derivas una transformación a la luz de esa visión. Por supuesto. Y muchas de las filosofías no albergan eso, no dan eso. Sí, el para qué estoy viviendo Sí. esto. Estoy de acuerdo.
Gracias por seguir con nosotros en Vivir con Sentido. Yo soy Luis Adame y nos acompañan a Paula Jiménez, Luis Felipe Díaz Barriga y como invitado de lujo el maestro Dharmachari Upekshamati. Estamos hablando de conciencia plena, no es cualquier cosa. Llámenos al teléfono 55 53 46 20. Fernando Ramírez, yo tengo un problema de adicciones. ¿Cómo puedo prevenir una recaída? Bueno, me imagino que lo que está preguntando es cómo. Bueno, en realidad, mindfulness lo que te enseña a descubrir, cuando estás consciente, lo que te enseña a descubrir es ver aquellos gatillos que generan el proceso de involucrarte nuevamente con esto que estás adicto. Lo segundo que te enseña mindfulness es que no te sientas tan culpable con estar en un tipo de adicción. De alguna forma, mindfulness lo que nos revela es que todos tenemos un tipo de adicción. Todos tenemos un tipo de hábito que creemos que podemos controlar, que nos está controlando, que es una forma de definir la adicción. Ahora, cuando te relajas de tus propios malos hábitos que crees que puedes controlar, pero que te están controlando, se abre como ese espacio fuera de la culpa emocional, la justa indignación, lo que sea, donde simplemente contemplas todos los catalizadores, los gatillos, las circunstancias, donde se da el antojo por la bebida, el antojo por la pornografía, el antojo por lo que sea. Y te das cuenta de que hay toda una génesis, que no eres tú el que estás promoviendo perversamente eso, sino que estás respondiendo al entorno, a estímulos. Cuando aprendes cómo evitar o prevenir esos estímulos y cómo erradicar esos catalizadores o esos gatillos, es mucho más fácil. La adicción se vuelve, ¿sabes lo que se vuelve la adicción? Se vuelve un poco tonta. Te empiezas a ver en el proceso de estar llevando a cabo aquel hábito que te está controlando, empiezas a verte a ti mismo y te da pena buena, te sientes tonto. Ridículo. Y dices, ¿cómo estoy haciendo esto? Ese es más positivo, digamos, proceso de erradicar la adicción que mucho de lo que a veces se da con ciertos programas que promueven la culpa para salir de... Sí, hay que quitar la culpa. Eso es como ver cuáles son los disparadores, los gatillos que dices y qué hago con eso. Sí. ¿No? Y ya esa es la prevención, como quien dice. Sí, de alguna forma empiezas como a manejarlo un poquito más. Dices, uy, bueno, ahí voy otra vez. Lo que pasa es que desde el momento que está preguntando cómo puedo prevenir una recaída, ya está pensando en la recaída. Lo digo con todo respeto. Yo pienso que él, aparte de lo que comentaste de quitarse culpa, pues yo creo que la atención en un grupo de AA, porque en el grupo de AA le están diciendo precisamente a cada momento que tiene un problema. Okay, hay que admitir que hay grupos a grupos, hay grupos que funcionan excelente. Y hay otras ocasiones en que a veces sí necesitamos un grupo. Y hay caminos y caminos. Lo que funciona para unos, a lo mejor no funciona para otros. A lo mejor AA es el primer contacto de muchos para entrar en contacto con su conciencia y entonces funciona. Y para otros no, para otros hay que buscar otras alternativas. Fíjate que yo creo que lo que funciona de muchas veces el programa de 12 Pasos es el lazo de amistad y de apoyo emocional que se dan, más que el programa específico de 12 Pasos. Yo estoy de acuerdo. Tania Morales, quiero meditar, no sé cómo concentrarme, me distraigo muy fácil con cualquier cosa. ¿Qué me recomienda? Bueno, en realidad, bienvenida al club. Estamos todos en eso. La mente tiene esa facultad de distraerse, de disiparse, de estar en conflicto consigo misma y no poder crear esa presencia. Ahora, es como cualquier otra habilidad, la práctica te lleva, pero de alguna forma no es tan difícil. Me gustaría, si me permitieran, hacer un ejercicio ahorita. Deja sacar la última llamada. Sí. Y hacemos ya el ejercicio de aquí al final. ¿Sale? Nora Sánchez, Luis Adame tiene razón. Yo soy. Eso. Mi marido me ve feo y yo ya pienso que me va a pedir el divorcio. Y me veo sola, sin apoyos, enferma. Todo solo en mi mente. El otro ni se entera. Pues es el pensamiento inútil. Claro, su mente se va al futuro y ni siquiera ha ocurrido y ya está sufriendo. Bueno, pero es natural tener ese pensamiento estratégico, ¿no? Ahora, lo que hay que aprender es que de pensamientos, o sea, de que este pensamiento es eso nada más, pensamiento, no es realidad. ¿Y qué tanto puede ser útil estar teniéndolo? ¿No sería más útil generar como un lazo de comunicación a la persona?
Bueno, algo también está buscando compensar eso, ¿no? Lo quiere pensar por algo. Sí. Y completamente válido. Porque puede elegir pensar distintas cosas y elige eso. Sí. No es fácil, sobre todo cuando te preocupa. A ver, lo filosófico te inspira y luego se te olvida, como decía, ¿no? Esto es totalmente práctico. Entonces ahorita, como tú nos decías, vamos a hacer una práctica. Pues mira, lo que quiero es si se quieren unir los que están oyendo, puede ser útil, nada más demistificar un poquito lo que es la atención plena como práctica. Como dije, todos tenemos atención plena. Pero ahorita, mira, lo que quisiera es, ya sea que estés en tu cuarto, ya sea que estés en donde sea, oyendo esto, si puedes simplemente, sea lo que estás haciendo, no ponerte en una postura particular ni nada, sino simplemente detenerte, por así decirlo metafóricamente, y experimentar tu cuerpo en este momento. Experimenta, por ejemplo, dónde está apoyado tu cuerpo. Si estás de pie, ¿cuál es la experiencia de estar apoyado en el piso? Ahora, si estás sentado, experimenta simplemente la silla donde estás apoyado. Si estás caminando, experiméntate con tu cuerpo moviéndote. No hagas nada más que experimentarte. Ahora, lo segundo es que vuelve a tu respiración. La respiración es algo que toma lugar en todo momento. Si estás con tu cuerpo, lo que sea que esté tomando lugar en él, las sensaciones, lo que esté pasando, y estás con tu respiración, inmediatamente estás creando como un núcleo desde donde toma lugar tu experiencia. Y a partir de este núcleo puede revelarse ahora el entorno que está alrededor tuyo. Simplemente permite que se revele lo que está aconteciendo alrededor. Muchas veces cuando te detienes, experimentas tu cuerpo y tu respiración, entras como en esta dimensión desde donde se manifiesta todo el entorno. Y lo que empiezas a experimentar es muy sencillo. Lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles, las sensaciones, la atmósfera que está alrededor. Y esa dimensión o multidimensión que tienes ahorita es algo que simplemente renuevas o redescubres en el instante de estar consciente. Entonces, el ejercicio propiamente, constantemente, cuando te quieres hacer consciente, es vuelve a tu cuerpo o vuelve a tu respiración. Y de ahí ve hacia dónde se revela tu experiencia. Y eso te da una base, es casi como volver a casa, es regresar. ¿Necesitarás siempre una guía? Pues la verdad creo que sí. La mayoría de las veces necesitas una guía. No quiero hablar específicamente de que debe ser un maestro de mindfulness certificado ni nada, pero sí necesitas ya sea un grupo o una persona que tenga ciertas nociones y práctica desde la cual te puede no solo orientar, sino te puede inspirar a hacerlo. El estímulo, el acompañamiento hace falta, ¿no? Sí. Y dudas, que te resuelva dudas durante el proceso, alguien que te guíe. Exacto. Y que te dé un contexto como para poderlo hacer, porque no es tan fácil, y el desarrollo personal y la vida no es bastante difícil. Y te van empujando para afuera, es cierto. Y acompañarte lo hace mucho más agradable y lo más sencillo. Cierto. ¿Decías? No, pues esta experiencia ahorita que lo acabas de decir, fíjate que me llama mucho la atención, tiene algunos matices que van dirigiendo el pensamiento a crear una conciencia de cómo está uno. Sí. En ese momento, ¿qué podemos decir que desaparece? O sea, al yo hacer este ejercicio, ¿qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esa experiencia? Pues lo que empiezas a ver es que tú tienes una forma de experimentar las cosas en donde ciertas cosas se van a enfatizar más que otras. Empiezas a ver que para ti es más importante la facultad de poder ver, más que poder escuchar, o las dos. O empiezas a ver que mucho de tu experiencia se predica a partir de pensarla, que es válido. Entonces es un redescubrimiento de uno mismo. De tu propia aproximación a la experiencia de estar consciente. Tú tienes una historia, tú tienes una particular, tu cuerpo está revelando un ángulo o una manera en la cual descubres lo que está aconteciendo. Y eso es una forma de estar consciente. Tú estás individualmente descubriendo el camino. Excelente. Pues es hora de despedirnos, el tiempo pasa volando. ¿Quieres decir algo rápido para que la gente se quede con eso? ¿En qué sentido? De mindfulness. De mindfulness es pues
No mucho más que muchas gracias, muchachos, que hayan venido. Espero que puedan encontrar algún lugar donde puedan meditar. De acuerdo. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos encontrarnos nuevamente. Valoramos mucho el tiempo que nos diste. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido con el programa de hoy, muy honrado de estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. Acérquense al mindfulness, nos ayuda para la vida diaria. Saludos. Agradecemos a nuestro ingeniero, el Beethoven de la consola, Javier Llano, en los controles, a nuestro querido productor Julián Solís, el Morrison. Y mi nombre es Luis Adame y hoy aprendí que si no estás en el aquí y en el ahora, pues estarás en la nada y en el quién sabe. Muchas gracias, buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.